Gloria a Dios. Hermanos, en esta hora les saludo con la paz del Señor. Estamos entrando a nuestra segunda semana de clases, esperando que esta primera semana haya sido de mucha bendición y también de aprendizaje en este curso. Y también animándoles pues que no se desmotiven, sino que al contrario ustedes puedan seguir motivados para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración para ingresar al segundo tema, a la segunda semana, y dándole las gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú has dado, Dios, de poder aprender más de ti, Señor. Y te ruego, bendito Dios, que nos ayudes, que tú puedas, oh Dios, obrar en nuestras vidas. Te pido por mis hermanos que están estudiando, Señor, que podamos aprender, ellos puedan comprender, oh Dios eterno, que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias, oh Dios eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, oramos, oh Dios, pidiendo tu dirección. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema de nuestra segunda semana, el perfil del ganador de almas. Amén. Vamos a ver acerca del perfil del ganador de almas. Entonces, así, y quiero compartir aquí. Gloria a Jesús. Si me permiten, vamos aquí a colocar unas diapositivas. El perfil del ganador de almas. Muy bien. El que quiere ganar almas para Cristo debe ser una persona. ¿Qué características debe, hermanos, de tener aquella persona que tiene el anhelo, el deseo de ganar almas para Cristo Jesús? ¿Qué debe de hacer esta persona? ¿Qué cualidades deberían de estar en sus vidas de esta persona que quiere ser un ganador de almas? ¿Amén? En primer lugar, tiene que ser un creyente verdadero. Un creyente verdadero. ¿Qué es un creyente verdadero? El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, le habla acerca de una fe auténtica. Y le hace recordar la fe de su madre Loida, de su abuela Eunice. Y le dice también, de seguro que en ti también está esa fe auténtica, ¿no? Eso es un creyente verdadero, que tiene una fe auténtica. No aquel creyente, pues, que esconde, que anda en hipocresía, que todavía no es sincero con Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, un creyente verdadero que tiene una fe auténtica es ese cristiano que Dios va a usar. Amén. También tiene que ser que sea paciente, que sea paciente. Este hombre de Dios va a tener que ser paciente, porque muchas veces cuando vamos a predicar el evangelio, tenemos que entender algo, que el trabajo de convencer, como ya vimos en la lección anterior, es el Espíritu Santo y no somos nosotros. Muchas veces decimos, yo voy a convencer a esa persona, yo voy a hacer que esa persona venga a Cristo Jesús, pero muchas veces nos podemos frustrar porque la obra, quien hace eso,
tenemos que enseñarle la palabra, pero el trabajo de convencer es el Espíritu Santo. Muchas veces, alguna vez escuché a alguien decir, si yo fuese el dirigente, el líder o el pastor de tal lugar, yo haría muchas cosas, o esta iglesia ya estaría llena, esta iglesia ya estaría con mucha membresía. Pero hermanos, cuando va al trabajo, mucha gente está decepcionada, porque no es la obra nuestra, sino es la obra del Señor. Y tenemos que ser pacientes para esperar el tiempo de la cosecha. Personalmente, a mí he podido tener esa experiencia de esperar años para ver resultados, O sea, que entonces ser paciente. También ser sincero. Ser sincero con el mensaje que tú estás predicando, el mensaje que tú estás compartiendo. Si Cristo Jesús a ti te salvó, si Cristo Jesús en ti hizo una obra muy especial, de hecho que en ti hay una sinceridad en cuanto cuando ya hablamos y predicamos el Evangelio, porque hablamos lo que hemos vivido, hablamos lo que estamos teniendo como experiencia. Entonces, la sinceridad es muy importante. También ser cortés. Ya hablamos también en la lección anterior que cuando nos acerquemos a una persona, seamos muy corteses, muy respetuosos, saludando, teniendo un momento de compartir de una manera muy educada nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos frente a ellos. Ser cortés es muy importante. Ser compasivo. Así como Jesús, él miraba al pueblo de Israel y él dijo muchas veces con lágrimas, él dijo, oh Israel, oh Jerusalén, como quise juntarlos, así como la gallina junta a sus polluelos, pero vosotros no quisisteis. Igualmente Jesús, en esa compasión muy grande, él mostraba su amor, su misericordia al pueblo. Hoy los hijos de Dios, hoy el evangelista, hoy el que quiere, el ganador de almas, el que predique el evangelio, tiene que tener compasión por las almas. Y si alguna vez al ver las almas te has quebrantado, al ver esas almas perdidas, han salido lágrimas de tus ojos, qué bueno, porque eso viene del Señor, viene de parte del Espíritu Santo, que nos lleva a conmovernos por la necesidad que vemos, esa necesidad espiritual. Hoy vemos personas que están metidos en el pandillaje, en el asesinato, en la drogadicción, en la delincuencia, en la corrupción. Y eso nos debe de causar, hermanos, compasión por las almas. No por el estado social de esas personas, porque pueden ser que tengan mucho dinero y uno los pueda ver quizás muy felices, pero en realidad son vidas que necesitan de Dios. Son vidas que necesitan de Dios. Y si ellos no se salvan, irán al infierno. Nosotros sabemos eso. ¿Y quién les va a predicar el evangelio? Es Jesús, ¿verdad? Somos nosotros que vamos a predicar el evangelio de Jesucristo a ellos. Que tengan consideración, que tengan una consideración hacia esas personas. Nosotros somos salvos. Tenemos que recordar antes de venir a Cristo cómo era nuestra condición. Ahora debemos de considerar a las personas pensando y creyendo que ellos también necesitan salvación y vida eterna. ¿Amén? Cuidadoso en todo. El que predica, el ganador de almas, debe de ser también cuidadoso en todo. Debemos, hermanos, de tener cuidado cuando vamos a predicar el evangelio, ya sea tocando las puertas, porque no podemos exponernos de repente a comentarios negativos sobre nosotros. Imagínense que a usted inviten a una casa, pero cuando de repente está la esposa sola,
¿Mm? Y usted entra. Usted puede ser calumniado por los vecinos o por las personas o por el mismo esposo si llegase en ese momento. Entonces, el evangelista debe tener mucho cuidado cuando va a compartir el evangelio. Muchos a veces confundimos osadía, el ser osado para llevar el evangelio, justamente con ser cuidadoso. Alguna vez, por ejemplo, yo vi mucha gente decir, yo soy muy osado, yo voy a entrar donde sea a predicar el evangelio. Es bueno la osadía, pero debemos de tener cuidado en algunos aspectos. No podemos exponernos, no podemos faltar a las leyes, a ciertas reglas. Tenemos que ser respetuosos, cuidadosos, ¿no? Entonces, también debemos de que se interese por los otros, ¿no? Que no piense egocentrista, sino que piense por los otros. Y en el caso de hablando de evangelismo, también sean salvos. Entonces, debemos estar interesados también por los otros para que ellos alcancen salvación. Debemos ser hombres evangelistas o mujeres llenos de fe. Una fe que Jesús va a obra cuando predicamos. Aun cuando de repente nos rechazan, debemos de creer que esa persona, realmente esa persona va a conocer a Cristo Jesús y declarar, no hablo en el sentido aquí de declaración para que Dios cumpla algo que nosotros queremos, sino declarar por fe que esa persona en el nombre de Jesús va a alcanzar salvación, va a ser salvo, porque Jesús ya dio su vida por esa persona, porque Jesús ya pagó el precio de su salvación. Debemos de creer. Y si oramos por un enfermo, oramos por un milagro, debemos de creer que Jesús hace el milagro. Debemos también, el evangelista, el predicador, el que gana almas, debe de tener una vida de oración. El orar es muy importante, porque un cristiano, un ganador de almas que no esté en oración, no va a entender el propósito de Dios. El estar orando, el estar en comunión con Dios a través de la oración nos fortalece y nos da poder, nos da fuerza para enfrentarnos al trabajo evangelístico, que es un asunto espiritual. Usted se ha dado cuenta, hermanos, que evangelizar no es una cosa fácil, sencilla, es un asunto espiritual y para ello nosotros necesitamos fortalecernos a través de la oración. Entonces debe de orar. Debe de ser perseverante. Yo a veces he visto a muchos jóvenes que se han emocionado con el trabajo evangelístico, han salido a evangelizar y muchas veces no han visto resultados y luego se han desmotivado. No sé si ha pasado quizás en tu vida o has tenido experiencias que cuando a veces predicamos el evangelio, hacemos un área libre, un trabajo evangelístico. Quizás cuando ganamos almas para Jesús, muchas personas se acercan a escuchar la palabra, muchas personas nos aceptan. Hermanos, crece en nosotros una fe grande, nos regresamos motivados, regresamos animados, pero cuando no sucede esto, regresamos a veces tristes. Particularmente he aprendido a que aun cuando la persona, ningún alma hayamos ganado para Cristo, pero el hecho de predicar, el hecho, hermanos, de anunciar el evangelio ahí en las calles o repartiendo folletos, el haber hecho ese trabajo, hermanos, nunca va a quedar en vano. Esto va a tener resultados en su momento. Y hay que ser perseverante, ¿no? Perseverante. Una vez un hombre impío, un hombre que no conocía a Cristo, me dijo, hermano, tienes que perseverar. Es así como las gotas del agua
Las gotas del agua, cada vez que caen sobre una piedra, con el pasar del tiempo, esas gotitas de agua van a quebrar esa piedra, van a romper esa piedra. Pero eso es ser perseverante. Y cuando escuché estas palabras, dije, tiene razón, debo de perseverar. La verdad, el que gana almas debe de ser perseverante en el trabajo evangelístico. Debe, hermanos, también ser comprensivo, ¿no? Comprensivo. Comprensivo con la necesidad, comprensivo con las personas, porque en realidad usted se va a topar con todo tipo de personas de diferentes situaciones, con diferentes problemas, y debemos de comprender y escuchar para ahí compartir el Evangelio de Jesús. Que sea controlado por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no a nuestra propia capacidad, no a nuestra propia motivación personal, que es muy buena de hecho, pero sobre todo, hermanos, la dirección del Espíritu Santo. Algunas veces, así como sucedió al apóstol Pablo, nos dirá hasta, no vayas a este lugar, mira que yo te guío para tal lugar. Y es necesario ser susceptible, ser sensible, hermanos, al Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar, Él nos pueda controlar, Él pueda guiarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es el Espíritu Santo, entonces, que se necesita para hacer el trabajo evangelístico. Que conozca bien la palabra de Dios. Es muy necesario, hermanos. De hecho, que para predicar el evangelio, muchas veces decimos, no es necesario que tú conozcas lo que es teología, sino comparte de tu fe. Yo creo que todos estamos llamados para predicar el evangelio. Usualmente, a veces hemos visto mayores resultados en personas que de repente son nuevos en la fe, personas que son nuevos cristianos, nuevos creyentes, que con esa pasión, con ese amor, ellos salen a predicar el evangelio. Ellos comparten de su fe, ellos comparten, hermanos, de lo que ellos han tenido como experiencia, conocer a Jesús. Y gloria a Dios porque hay resultados, gente ha visto sus cambios, gente que ha escuchado la palabra de Dios a través de ellos. Gloria a Jesús. Pero también no debemos de menospreciar el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en algún momento, quizás, hermanos, tú vas a ser confrontado por alguna persona, o quizás va a haber personas que van a hacer sus preguntas y tú necesitas responder a la luz de la palabra de Dios. No, usted no va a responder, hermanos, de acuerdo a sus criterios personales. Usted necesita conocer la palabra de Dios para expresarles a ellos el mensaje bíblico, el mensaje correcto de las Sagradas Escrituras. Una vez yo me detuve en la calle mientras caminaba, me detuve porque escuché a un hombre decir, ¿no? Hablar de Jesús. Y él decía así, y lo que me llamó la atención fueron estas palabras. Él decía, deben de ser como yo confío en Dios y yo oro a Dios. Cuando él dijo así, yo me detuve para escuchar, dije, debe ser quizás algún hermano que está predicando. Pero cuando llegué, hermanos, a ver a esa persona, no era un hermano, era un charlatán que estaba ahí compartiendo algunos productos naturales. Y él decía, deben ustedes aprovechar su tiempo y leer la palabra de Dios, en vez que estén mirando programas televisivos que a nada les ayuda bien. Deben ustedes de leer la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí estaba bien. Pero luego empezó a decir, miren lo que dice la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. Una frase muy repetida y conocida, ¿verdad? Entonces yo dije, esta persona simplemente está dando palabras aquí de charlatán, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la palabra de Dios. Ustedes están preparándose, hermano, justamente para evangelizar, para hablar de Cristo, pero de una manera ya preparada. ¿Amén? Y el apóstol Pablo también nos advierte, ¿no? El obrero debe de conocer la palabra.
para que no quede en vergüenza. Debe escudriñar las escrituras. Escudriñar no es solamente leer, escudriñar es estudiar. Hacer, hermanos, un estudio profundo de las sagradas escrituras. Que sea sensible a la voz de Dios. Que sea sensible a la voz de Dios. Es necesario oír la voz de Dios. Y cuando les digo esto, no es que usted oiga una voz audible. Quizás Dios hable así, de esa manera a su vida. Yo no lo sé. Pero Dios tiene muchas maneras y formas de cómo hablar a sus hijos. Pero sea sensible siempre a esa voz de Dios. Realmente a la voz de Dios. Amén. Muy bien. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva. Yo quiero hablar acerca de características del evangelismo personal practicado por Jesús. Pero antes yo voy aquí a hablar acerca de Jesús, modelo del evangelista personal. Miren, hermanos, Jesús para nosotros es nuestro gran ejemplo en cuanto a cuando se trata de evangelismo. Él siempre realzaba a uno de entre el grupo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, dice en nuestra separada página 14, una oveja de entre 100, un dracma entre 10, un hijo entre 2, y apenas un pescador o apenas un pecador provoca alegría en el cielo. En Lucas 15:10. Se cuenta que Jesús fue el ejemplo, hermanos, de evangelista. Él fue uno de los grandes evangelistas que nos dio enseñanzas y nos dejó no solamente la parte teórica, sino también, sobre todo, la parte práctica. Una nota muy importante, la razón principal por qué el cristiano primogénito creció rápidamente era porque cuando un hombre se convertía, corría pronto para compartir a su vecino. Algunos de estos ejemplos más marcantes, más marcantes de su actuación como evangelista personal pueden ser, ¿no?, los siguientes. Por ejemplo, estos siguientes personajes fueron encontrados personalmente por Cristo. Por ejemplo, la mujer samaritana. ¿Cómo se llamaba esta mujer samaritana? No sabemos, ¿verdad? La Biblia lo llama como la mujer samaritana. ¿Pero qué hizo esta mujer? Ella conoció a Jesús. Ustedes saben la historia, las palabras de Jesús, en cuanto que si tú me das agua para beber, tú nunca más tendrás agua si yo te diera este agua. Jesús se refería a él. Cuando Jesús le predica el evangelio y esta mujer recibe esa palabra, se da cuenta que esa palabra es una palabra que empieza a entrar a su vida, empieza a producir un cambio, un gozo, y ella recibe a Jesús. Ella alcanza salvación. Y en esa misma hora, con esa misma alegría, esta mujer sale a predicar a su pueblo y trae a muchos a los pies de Jesucristo. Otro que encontramos es a Nicodemo. Aunque Nicodemo tenía algunas preguntas, inquietud, curiosidad de conocer a este hombre, de conversar con este hombre que se llamaba Jesús. Él vino de noche y habló con Jesús. Y él pudo también tener esa experiencia de alcanzar la salvación. El joven rico, este joven rico se acercó a Jesús al hablar con él, pero quizás regresó muy triste porque realmente él no era muy sincero con lo que estaba buscando. Él quizás estaba buscando el asunto político, el asunto social, el asunto económico, pero no era lo que Jesús estaba ofreciendo en sí. Jesús estaba ofreciendo salvación. Zaqueo también fue un hombre que tuvo esa experiencia con Jesucristo.
siendo un publicano, un pecador, un cobrador de impuestos, ladrón. Pero él tuvo la oportunidad de conocer a Jesús y Jesús fue a su casa a visitarlo. Y él pudo, hermanos, también conocer a Jesús y remediar todas sus faltas. Entonces, Jesús fue una persona, hermanos, que realmente buscaba a las personas y allí Jesús, cuando llegaba, daba vida y vida eterna. Y vamos a ver aquí, gloria a Jesús. Vamos a compartir aquí pantalla. Gloria a Jesús. Y vamos a hablar acerca de Jesús, cómo Él nos dio el ejemplo, hermanos, de evangelismo. Hemos dicho que es, ¿no?, de evangelista, ¿no? Y aquí, esto ya hemos visto, características del evangelismo personal practicado por Jesús. Voy a ir uno por uno. Jesús demostraba compasión por el pecador. Jesús demostraba compasión por el pecador. Qué importante, ya hemos dicho, hemos hablado que Jesús, qué importante es tener, hermanos, compasión por las almas. Algo que nos va a llevar a predicar el evangelio inmediatamente, hermanos, es la compasión. La compasión, la pena, porque otras vidas se están perdiendo. Cuando no hay esto, entonces no existe motivación. ¿Y qué produce la compasión? La compasión es producto del amor. Cuando hay amor, cuando tú ves a otra persona que está pasando por una situación difícil, esto produce compasión. Entonces, ver a una persona que está en pecado, perdido, producto del amor de Cristo en tu corazón, va a haber una compasión por las almas. Y Jesús nos demostraba esto. Cuando Jesús estaba en esta tierra, llegaba a todo tipo de personas, como a personas, hermanos, como el centurión, personas muy importantes, adineradas de ese tiempo, como también a personas pecadores, como también a personas, hermanos, que quizás nadie apostaba por ellos. Jesús entonces, hermanos, era una persona que tenía compasión. Sabemos que los fariseos, los escribas, los sacerdotes de ese tiempo, hermanos, aun siendo religiosos, ellos no tenían compasión. La religiosidad no significa que va a causar compasión en la vida de una persona, no. Muchas veces la religiosidad disfraza la compasión por algo personal, por el egocentrismo. Muchas veces sus donativos, sus limosnas, supuestamente, entre comillas, por compasión. En realidad, el fin es otro. Pero el que tiene, hermanos, el amor de Cristo, realmente, hermanos, siente compasión por las almas y lo demuestra predicando, como Jesús lo hacía. Jesús no tenía preconceptos. En la cultura judía, el que un pecador se acerque a ti o te toque, simplemente, hermanos, tú quedabas contaminado. Y ahí tenías que pasar por un rito de purificación, etc. Jesús muchas veces, hermanos, se acercó a pecadores. En su encuentro con la mujer samaritana, ustedes saben que entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. Así que, simplemente, hermanos, Jesús, si hubiera tenido un pensamiento o un preconcepto, Jesús nunca se hubiera acercado a la mujer samaritana. Pero Jesús se acercó. Jesús se dejó tocar
ungir los pies por una mujer pecadora. Visitó a la casa de Zaqueo, aun cuando sabía que Zaqueo era, hermanos, un pecador, un ladrón. Pero dijo Zaqueo, bájate del árbol que iremos a tu casa. Jesús entonces no tenía preconceptos. Él se acercaba a las personas viendo la necesidad. Hoy a veces nosotros podemos tener preconceptos. Decir, no, mejor no. Porque quizás tengas preconceptos en tu mente y digas y niegues compartir el evangelio. Jesús iba donde la persona estaba. En muchos casos la Biblia registra que Jesús fue donde estaban los necesitados, donde estaba la persona, y viajó horas solo por un alma, solo por una persona, como el caso de Gadareno, de este hombre endemoniado, que estaba muy Jesús llegaba a la persona. Hoy nosotros debemos de hacer lo mismo. A las personas, debemos de ir a las personas. No podemos quedarnos, hermanos, ahí en nuestra casa, en la comodidad de nuestra iglesia, pensando y deseando que las personas van a venir. Es muy difícil que las personas vengan a la iglesia. Pero es más fácil que la iglesia salga afuera y predique el evangelio. Y eso es algo que tenemos que hacer. Jesús sabía iniciar una charla evangelística. Jesús era experto en esto, ¿no? Jesús, hermanos, nos dio mucho ejemplo de esto. Él hizo una charla evangelística de cómo entrar con una palabra. Cuando se tuvo su encuentro con Pedro, cuando él le hizo el llamado, ahora serás pescador de hombres. Tú eres pescador de peces, pero ahora serás pescador de hombres. Tuvo su encuentro, hermanos, con Simón. Jesús supo cómo hablar con Simón, aun cuando Simón tenía sus prejuicios, sus preconceptos, pero Jesús fue sabio para hablarle a Simón y hacerle comprender la importancia, hermanos, de conocer a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Qué más? Jesús era incisivo en su charla. Jesús era directo. Jesús, hermanos, sabía qué es lo que tenía que hablar y cómo tenía que hablar a las personas. También encontramos a Jesús, sentía la urgencia de la salvación. Hermanos, no podemos perder más tiempo. Tenemos que llevar el evangelio ya a las personas que necesitan. No puede esperar, no podemos decir el próximo año, de aquí a un tiempo. Muchas personas han muerto sin conocer a Cristo Jesús. Entonces, hay una urgencia de salvación. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el evangelio de Jesús. Ahora es tiempo de salvación. Ahora es tiempo de predicar el evangelio de Jesucristo. El método que Jesús usaba para evangelizar a una persona infalible antes de alcanzar a alguien, arreglaba el escenario para su contacto. Las palabras son importantes, pero aún mayor si va acompañado con el ejemplo. Miren aquí lo que dice, voy a ver aquí la pantalla. Las palabras son importantes, pero aún mayor si va acompañado con el ejemplo y buen testimonio. Aquí en el dibujo nos dice, puedes predicar a Cristo y recitar la Biblia de memoria, pero solo te podrán creer cuando practiques lo que piensas.
Entonces, qué importante, hermanos, es el testimonio, ¿no? Las palabras son muy importantes y Jesús, la Biblia nos dice, hermanos, que los fariseos siempre procuraban, hermanos, ver las flaquezas, las debilidades de Jesús. Buscaban por dónde atacarle. Buscaban, hermanos, qué palabras él iba a decir para que por ahí ellos pudieran atacarle y cuestionarle. Pero Jesús, la Biblia demuestra que Jesús, hermanos, fue transparente. No había, hermanos, en él ningún error donde las personas pudiesen decir, ah, Jesús está así. Las palabras que él predicaba, hermanos, él las acompañaba con el ejemplo y su buen testimonio. ¿Cuándo es que la palabra tiene autoridad y tiene poder? Cuando es acompañada por, hermanos, el ejemplo y el buen testimonio. Usted puede predicar muy bonito, puede hablar muy bonito, pero si no va acompañado con el ejemplo, el buen testimonio, no tendrá efecto. Entonces es importante, hermanos, el buen ejemplo y el testimonio. Y Jesús, hermanos, era eficiente en su trabajo evangelístico porque Jesús vivía, Jesús, hermanos, era ejemplo en su vida. ¿Qué más dijo Jesús? Aquí en la pantalla tenemos, seamos sobrios, prudentes y sabios en el momento de la evangelización. Miren lo que dice esta imagen, ¿no? Se requiere sabiduría para ganar almas. Y una imagen de este hombre que dice, claro que amo a Dios, amo a todo el mundo. Cerciórate de que la persona esté perfectamente sobria, ¿no? Cuando vamos a predicar el evangelio debemos de ser sobrios, prudentes y sabios en este momento de la evangelización. Y el Señor con su Espíritu Santo te guiará para hacer lo correcto. No somos llamados a discutir. Eso viene para distraernos de nuestro objetivo, ¿no? Muchas veces tú te vas a encontrar con personas que quieren discutir sobre la Biblia, que quieren discutir sobre algún tema. Y a veces lo hacen, hermanos, para sacarte de tu enfoque, para distraerte. El fin nuestro cuando predicamos el Evangelio no es discutir. El fin nuestro es, hermanos, orar. Orar. Entonces, usted es llamado para orar, para predicar el Evangelio, hablar de Jesús a las personas. Recuerdo un día sábado, fui al templo y estaba abriendo la puerta del templo. No había ninguna programación esa mañana, no teníamos nada ese sábado, pero fui porque necesitaba sacar algunas cosas del templo. Y cuando estaba abriendo las puertas del templo, yo me di cuenta que había un hombre ahí en la esquina. Este hombre se acercó y me dijo, ¿usted va a abrir el templo? Le dije, voy a entrar un momento, pero no tenemos ninguna programación hoy día. ¿Usted necesita algún apoyo? ¿Usted necesita que le comparte la palabra del Señor? ¿Usted desea? Y él me dijo, no, yo pensé que ibas a abrir el templo, porque hoy día es sábado. Hoy día es sábado, y sábado es día de reposo. Cuando me dijo estas palabras, ya entendí con quiénes yo estaba hablando. Y él me dijo, es sábado, y sábado hay que abrir el templo para reposar. Y yo le dije, hoy no tenemos programación, no tenemos ni un culto. Hay algunos sábados que sí tenemos ayuno, mas venga usted mañana, domingo, a escuchar la palabra. Él dijo, no, domingo es día, no es día de reposo, es día sábado. Y él empezó, hermanos, así a hablar y a querer debatir. Y él me dijo, mire lo que dice tu Biblia, en tal capítulo, en tal versículo. Yo le dije, sabes que no. Y él hablaba, hermanos, muy fuerte, ahí la gente estaba escuchando. Yo le dije, ¿sabes qué pase? Vamos aquí un momento a conversar. Y él, hermanos, entró un poco más adentro del templo
y ahí empezamos a conversar, pero no di lugar a mucho tiempo, hermanos, a que él pueda conversar. Le dije, ¿sabes qué? Voy a orar. Y empezamos a orar. Yo empecé a orar porque él no oraba. Yo empecé a orar en ese momento, hermanos, empecé a orar así con fuerza. Y hermanos, cuando yo terminé de orar, más o menos casi unos 15 minutos de oración, el hombre, cuando yo dije amén, el hombre me miró, me dijo, bueno hermano, otro día te visito. Chao. Y se fue, ¿no? Y pudimos, no ahí estar, hermanos, discutiendo, hablando. Y mucho menos en la calle, ¿verdad? Nunca discuta, nunca habla, hermanos. Nunca discuta, nunca, hermanos, saque un debate de la Biblia en la calle. Nunca. Nunca. Porque eso es feo. Eso es feo, eso es un mal testimonio. Predicar el Evangelio de Cristo es una honra y debemos de hacerlo con alegría, hermanos. El que gana almas es sabio, dice en el libro de Proverbios. El que tú ayudes a una persona a salir con el Evangelio de Jesucristo, eso es muy bueno. Eso es de sabios. Amén. Entonces, Jesús algunas veces habló para multitudes. Jesús habló para una sola persona y también para los hambrientos. Bíblicamente vemos a Jesús, que Jesús, hermanos, arregló su mensaje para sus oyentes y viajó para evangelizar apenas a una persona. ¿Será que nosotros preparamos a nuestros oyentes y vamos lejos para evangelizarle a una sola persona? Vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo para poder hacer la obra de evangelismo que está haciendo casi realidad. Hoy es triste, hermanos, realmente que hoy el trabajo de evangelismo es muy poco a lo que debería de ser. El trabajo evangelístico dentro de las iglesias es muy poco. Muchas veces utilizamos megas campañas en las plazas con el fin de unir a una grande multitud y así recién tener la osadía de predicar. Y a veces conseguimos reunir gente por el anuncio de aparatos electrónicos, banda de música, cantantes famosos, predicadores internacionales. Y después de la predicación de la palabra concluimos que fue una gran campaña. No es que estamos en contra de las campañas, porque luego vamos a hablar también del evangelismo en masa, ¿no? Pero, hermanos, debemos de empezar predicando el evangelio ahí, hermanos, en el evangelismo personal. En el evangelismo tocando las puertas. En el evangelismo, hermanos, en los aires libres, en el barrio, donde estemos, debemos de predicar. Y no esperar solamente, hermanos, las megas campañas. Hoy es triste ver, hermanos, realmente a veces yo veo dentro de mi grupo de líderes, aquí de la iglesia, yo veo mucha gente, muchos líderes, algunos líderes, que a veces les es fácil predicar en el templo. Cuando predican en el templo para la iglesia, están ahí con el fervor del Espíritu Santo, aún hasta hablando en lenguas. Pero cuando se trata de salir a la calle y hablar del evangelio allá, muchas veces allí están con miedo, con temores. Quizás también por la falta de costumbre. Y eso es algo que debemos de cambiar, debemos de mejorar. Ese mismo fuego que hay, hermanos, cuando estamos en el templo, esa misma osadía debemos de tener afuera para llevar, para predicar el evangelio a los que necesitan. Amén. Entonces, que Dios bendiga, hermanos, y hemos terminado esta parte. Luego estamos hablando de los métodos de evangelismo. Hemos enviado en la primera semana un material de apoyo ahí, métodos de evangelismo, está en un archivo PDF. Espero lo haya descargado y también, si tuviera la posibilidad de imprimirlo, lo imprima, hermanos, para seguir estudiando la palabra de Dios y aprender más. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, no se olvide hacer sus ejercicios de evaluación de 5x4 y estar al día, hermanos, ahí con sus trabajos.
y sus tareas. Amén. Que Dios les bendiga. Hacemos una oración. Señor, gracias por este momento de enseñanza y que sea de gran bendición, oh Dios, para mis hermanos que están estudiando aquí en Secano. Señor, bendiga, oh Dios eterno. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, la paz del Señor sea con ustedes.